Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo, el programa de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Gastón Esmulevisi, junto a Julieta Tobal lo vamos a estar acompañando durante la próxima hora. ¿Cómo estás, Juli? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy expectante. Le recordamos a la gente que estamos en vivo y hoy tenemos un programa cargadísimo. Cargadísimo, tenemos 2 entrevistados. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, primero vamos a empezar con un tema que nos atraviesa a todos, porque solemos tener conflictos cotidianos, ¿no? Y vamos a hablar de un tema en particular que son los métodos alternativos de negociación, como puede ser la mediación. Es un espacio previo al juicio que muchas veces permite destrabar conflictos de manera más rápida, menos costosa y a veces hasta más humana. Vamos a recorrer juntos cuestiones técnicas claves y también ir más allá. Entender qué herramientas se utilizan para mediar, cómo se trabaja con las emociones y hasta dónde la mediación puede ser una herramienta de prevención de conflictos. Espectacular. Y después tenemos otro invitado también, temas muy interesantes, así que quédense. Recuerden seguirnos en las redes sociales, el Instagram, @derechoafondoLUA, en la producción Agustín Boteatos, en la operación nos toca Lean Salas. ¿Cómo andás, Lean? En la coordinación general, Clara Sirven, y arrancamos. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram. Tenemos el gusto de tener sentado con nosotros a Laura Salguero. Ella es abogada de familia, es mediadora prejudicial, con más de 15 años de experiencia. La encuentran en las redes como Tu Abogada Familiar. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a Derecho a Fondo. Hola, Gastón. Hola, Eugenia. ¿Cómo están? Muy bien. Julieta. Es normal con Eugenia. Eugenia, Tobal, bueno. Sí. me bien, suelen Juli. decir Eugenia. Acá tenemos a la original, a Julieta. Laura, vamos a hablar un poco de mediación. Qué tema tan importante que por ahí los abogados que litigamos, como Juli y yo, por ahí siempre le damos más preponderancia a la parte judicial, que es lo que tiene más fama, y no tanto a la mediación. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de mediar? Bueno, a ver, el tema de la mediación realmente es un tema que a mí me importa muchísimo porque los tribunales están colapsados y lo que hay que tener en cuenta antes que nada es pensar en la mediación como realmente un recurso para resolver conflictos. No es una etapa que tenemos que saltear rápidamente para llegar a tribunales. Tribunales realmente está colapsado de expedientes y cuando realmente necesitamos a la justicia llega tarde muchas veces. ¿Por qué? Porque hay muchos reclamos que podrían resolverse en el ámbito de la mediación, pensando los conflictos realmente como algo que tienen que autocomponer las personas que lo causaron, no la justicia resolverlo. Perfecto, clarísimo. ¿Podés desarrollar un poco cómo es la mediación? O sea, nosotros necesitamos sí o sí un patrocinio letrado de un abogado que esté junto a nosotros, que nos represente. Exactamente, sí. A ver, en la mediación vos vas a tener siempre un requerido, que es la persona a la cual citamos a la mediación. El requirente es la persona que pide la mediación. Las mediaciones pueden ser por sorteo, es decir, cuando se sortean dentro de la Cámara, te sortean y a vos te llega como mediador a través de un correo electrónico por parte del abogado y te dice, bueno, me saliste sorteada para hacer una mediación. O bien puede ser una mediación privada, donde el abogado te contacta y te dice, necesito hacer una mediación para esta causa que tengo. Entonces vos le solicitas toda la documentación e iniciás digamos, la notificación a la parte requerida para iniciar lo que es ya la negociación. Pero en realidad es un trámite que es rapidísimo, no requiere demasiada espera ni nada complicado. Bien, y le hacemos esa notificación mediante carta documento. Hacemos una notificación por carta documento, ahí se va, en la carta documento que le llega a la parte requerida, se va a informar quién es el mediador, los datos de contacto para contactar al mediador, quién solicitó la mediación, el abogado patrocinante de quien solicita la mediación, y se va a informar, actualmente se informa porque se hacen por videollamada, el link de acceso para acceder digamos, al Zoom o al Meet,
Y también se le va a ofrecer a la parte que recibe la carta documento la posibilidad de elegir a otro mediador. Por ahí ese no le gustó y quiere elegir a otro, puede hacer opción dentro del plazo de los 5 días a otro mediador y ahí puede cambiar. Pero en realidad es bastante sencillo. Ahí es un tema central con el que estás dando, Laura, porque está el mito urbano de que como la parte puede poner al mediador, el mediador no es imparcial y juega a favor de una de las partes. Tal cual. ¿Qué tenemos para decir? Y bueno, básicamente los mediadores sabemos que uno de los principios básicos de la mediación es la neutralidad del mediador. El mediador no puede ser parcial bajo ninguna circunstancia, sino realmente, o sea, directamente no es mediador. Sin duda, uno tiene muchas veces abogados a los cuales a vos te eligen como mediadora porque les gusta cómo trabajás o bueno, nada, se han dado... Es más, uno termina siendo mediador de abogados que tuviste en otras causas o que te conocieron por otro ámbito porque les gusta la forma de trabajo, pero para nada es negociable la neutralidad porque es un principio básico de la negociación, más allá de las cuestiones que el mediador en sí puede tener, como esos mapas mentales de los que hablamos muchas veces, esos prejuicios, a veces te cae, no sé, un caso que te sensibiliza un poco más, bueno, uno tiene que poner la atención sobre eso que está sucediendo, porque si eso nubla tu imparcialidad, hay que reconfigurar lo que nos está pasando, nuestras emociones como mediador, para volver a encauzar la neutralidad que es necesaria para llevar a la negociación colaborativa que queremos. Perfecto. A veces a mí me pasó con algún que otro cliente que me ha consultado, bueno, pero el mediador es el que toma la decisión final, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el rol del mediador? Bueno, el rol del mediador, el mediador no resuelve, el mediador no debe, esto es algo importantísimo, el mediador no debe buscar el acuerdo. En una negociación como la que estudiamos los mediadores, que es una negociación colaborativa, que es la mediación colaborativa de Harvard, uno de los principios básicos es la autocomposición del conflicto, es decir, que las partes que llegaron a tener este conflicto sean ellas mismas las que lo resuelvan. A través de una búsqueda de opciones que le permitan entender cuáles son los intereses reales, que esto después si quieren lo hablamos, detrás de esas posiciones que llevan a la primera vez a la mediación. Es decir, a la mediación van con que esto es lo que quiero, pero no con lo que necesito, que son dos cosas distintas. Las posiciones son con lo primero que se encuentra el mediador cuando se sienta en la mesa de negociación. Se encuentra con, quiero que me dé plata, esto es lo mío, yo necesito tal cosa, pero detrás de eso tal vez nos encontramos con que si empezamos a indagar dentro de esas posiciones, encontramos los intereses reales, que es qué es lo que necesita esta persona. Y ahí empezamos a trabajar con, por ahí, preguntas más abiertas o salas separadas si necesitamos hablar en privacidad con alguno de las partes. Perfecto. Y a veces sucede que hay alguno de los abogados tiene una postura más rígida, puede ser también porque su cliente tiene una postura más rígida, y no haya esta voluntad de negociación. Sí, a veces pasa eso. Sin duda el mediador trabaja con emociones. No todos los abogados son colaborativos al momento de negociar. Yo como abogada de familia me encuentro muchas veces en mediaciones familiares donde tengo abogados, digamos, de la contraparte que son para nada colaborativos y eso dificulta mucho la negociación. Ahí hay que trabajar con un mediador especialista en derecho de familia que acompañe con preguntas y tal vez con algunos criterios objetivos que traiga y poder trabajar para que no la escalada del conflicto no se dé rápidamente, porque con un abogado como el que vos mencionás, Julieta, es muy fácil que los conflictos escalen rápido en una mediación. Vos, Laura, aparte de ser mediadora, litigás en tribunales. Sí, me especializo en familia. Porque a veces hay una práctica común entre los abogados que la mediación es obligatoria, entonces hay que hacerla sí o sí, pero el abogado ya va con el ánimo de cerremos la audiencia sin acuerdo y seguir para adelante. Vos en esos casos, igual intentás trabajarlo si ya ves que alguna de las partes viene medio rígida para buscar un acuerdo. A ver, el abogado de familia que trabaja realmente comprometido con las familias sabe que una familia judicializada no es la solución. Eso ya de base. Entonces, trabajar en una negociación, en una mediación, es fundamental. ¿Por qué? Porque yo ya sé que si tengo que llevar esa familia a tribunales,
ese conflicto que ellos mismos generaron, cuando un juez diga, bueno, Juancito se va a ir con papá tal día y tal día, lo más probable es que no se resuelve. Por eso en mediación hay algo que se llama la pregunta del milagro. La pregunta del milagro es cuando el mediador le hace la pregunta a alguna de las partes y se le dice, hagamos de cuenta que este conflicto que vos traes mañana se resuelve. ¿La situación entre ustedes dos va a mejorar? Muchas veces la respuesta es no, porque lo que necesita el abogado de familia es entender que la justicia no va a resolver un conflicto familiar, porque lo que necesita comprender el abogado de familia es que tiene que trabajar interdisciplinariamente. La mediación es un método, es una herramienta más, pero dentro de eso necesitamos psicólogos, necesitamos que trabaje el colegio, o sea, no podemos decir que la justicia va a resolver un conflicto, por ejemplo, del régimen de comunicación, de ninguna manera. La mediación es la forma, y yo creo que una mediación familiar, sea en una audiencia, 2, 3 o 4, hay que insistir y por eso hay que hablar tanto con el cliente para que entienda cuál es el camino que tenemos que transitar por la mediación. ¿Y qué pasa en caso de incomparecencia del requerido? Bueno, ahí la verdad es que es una decisión muchas veces de quien solicita la mediación del requirente, porque hay instancias donde me ha sucedido como mediadora, donde la parte que pide la mediación me dice, ay, vos sabés que esa dirección que yo te pasé, no, intentemos de nuevo, por ahí quieren intentar 2 o 3 veces, pero si hay incomparecencia, realmente lo que se hace generalmente se cierran las actas y eso habilita la vía judicial automáticamente. Estamos hablando con Laura Salguero, ella es mediadora prejudicial, especializada en familia. ¿Quién paga los honorarios del mediador? Bueno, eso es una buena pregunta. Los honorarios de los mediadores los paga el requirente. En algunas cuestiones de familia, muchas veces lo que se hace es que se las pague el requerido, que muchas veces es el progenitor, o a veces se pagan, digamos, en partes iguales. Eso lo convienen las partes que vienen a la mediación, pero por regla general lo paga el requirente. ¿Te ha pasado que se pusieron de acuerdo las partes y cuando hablaste de tus honorarios, ahí nació de vuelta el conflicto? Eso es una habilidad que tenemos que entrenar los mediadores y creo que los abogados en general. Pero sí, a ver, hay una escala que tenemos los mediadores, que es pública, uno la puede ver en el Ministerio de Justicia. La verdad que se trabaja con lo que es, como tenemos los UMA en Capital Federal, los mediadores tenemos los WOM, que es una unidad arancelaria que, bueno, fija escalas mínimas y en caso de, por ejemplo, cuando una persona inicia una mediación, aparte de pagar un arancel y un gasto administrativo, que entre los dos como básico no llega a los 10.000 pesos, se paga lo que se llama un honorario provisorio. ¿Qué significa eso? Que el mediador percibe un honorario provisorio que es el equivalente a 2 WOM, que hoy creo que está cerca de 14.000, ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, básicamente lo que se cobra es un provisorio y después si se llega al acuerdo, ahí sí se ve en la escala y se cuantifica y se ve cuánto es. Pero es muy clara la tabla, es cuánto se cerró el acuerdo, se ve el honorario. Y más allá de resolver conflictos, ¿la mediación también puede funcionar como una prevención antes de que un conflicto suceda? Sí, totalmente. En realidad uno tiene que entender que la mediación es una negociación. Todos negociamos, todo el tiempo en todos lados. No necesitas ser abogado ni mediador para eso. Ahora, ¿la mediación ayuda a prevenir conflictos? Sí. Para nuestra ley la mediación es obligatoria para la mayoría de los casos que tenemos, pero yo siempre digo que, por ejemplo, en una sucesión no es obligatorio hacer una mediación, pero si vos tenés, no sé, una cantidad de herederos que están litigando por distintos bienes, es bueno llamar a un mediador que vaya y medie. Lo que es empresas familiares, yo conozco muchos mediadores que han hecho mediaciones para liquidar empresas familiares o incluso para resolver conflictos dentro de las empresas familiares que no necesariamente tiene que ir a la justicia por una liquidación. Se trabaja la negociación. A ver, yo quiero esto, quiero hacer determinada inversión y este inversor no me deja o este socio. Bueno, se negocia. ¿A través de qué? De las mismas herramientas que trabajamos los mediadores en las cuestiones patrimoniales o de familia. Digo, la negociación es para todos los ámbitos y para prevenir conflictos, pero totalmente. Laura, en tu escala de estadísticas de los conflictos que se someten a mediación, ¿cuántos se logran arreglar en mediación y cuántos van a juicio? Y yo te diría que cada 10, 2, 3 se pueden arreglar. Y no nos olvidemos que en mediación, y sobre todo en mediación familiar,
y acá es donde puede llegar a subir este porcentaje que te digo, no todos los acuerdos tienen que ser totales. Hay acuerdos, sobre todo en familia, que se trabajan de manera parcial. Es decir, nos podemos poner de acuerdo en esto sí, por ejemplo, en los alimentos, pero no en el régimen de comunicación. O me puedo poner de acuerdo en un plazo. Por ejemplo, un papá que pide, no sé, coordinar una cuota alimentaria X durante 6 meses porque sabe que va a cambiar de trabajo. Bueno, son acuerdos parciales que después tenemos que reabrir esa mediación. Entonces, ¿esa mediación fue exitosa? Sí, por supuesto que fue exitosa, porque llegamos a un acuerdo. ¿Fue parcial? Sí, fue parcial. Fue un acuerdo igual. Así que en eso también lo tenemos que evaluar, porque en cuestiones de familia sucede que no siempre todos los acuerdos son totales. Estábamos conversando antes de empezar el programa por el tema de la mediación en el ámbito de la salud, ¿no? Como sí. Que en realidad es algo que uno no lo tiene en la cabeza. Directamente, bueno, inicio amparo, o sea, es otra la mentalidad, pero nos estabas comentando que hubo sí. Recientemente hubo un decreto presidencial que ya se reglamentó, los mediadores que ejercíamos, en todo el país en realidad, tuvimos que hacer una capacitación que fue casi 2 meses, luego tuvimos que rendir un examen, fue una capacitación que se hizo en simultáneo entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. En esa capacitación nos informaron que debíamos rendir un examen escrito y un oral. En ambos exámenes, trabajaban las dos, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Salud, y nos tomaban examen miembros de las dos entidades. La idea es que sea una mediación no obligatoria para quien la solicita, pero sí obligatoria para la persona que es requerida de la mediación, ¿sí? Las obras sociales, las prepagas, cuando se lo cite por incumplimiento o por, no sé, amparos que se van a iniciar, la persona va a tener, la entidad, la prepaga o la obra social va a estar obligada a presentarse. Y los plazos son muy breves, entonces esto facilita, o esperamos que facilite, que no haya tanto litigio con respecto a cuestiones de salud que podrían ser resueltas. Por ejemplo, nos llegó una pregunta del consultorio, que nosotros abrimos la cajita. Me suspendieron una cirugía programada en el hospital y me pasaron la fecha para dentro de 6 meses. Claro. ¿Se puede reclamar por mediación? Sí, por supuesto que sí. Y acá vamos a mezclar un poco de la mediación de salud con mediación en general. Cuando trabajamos mediación, las partes hablan de cuestiones muy subjetivas y esto hace que el conflicto aumente. El mediador tiene una herramienta fundamental que es la utilización de criterios objetivos. Los criterios objetivos es traer a la mesa de negociación lo que es leyes de, por ejemplo, estadísticas o alguna cuestión de índole técnica. Entonces, si estamos hablando de que una persona está internada o que tiene que hacerse un tratamiento, como me decís vos, una operación, ¿cuál es la consecuencia concreta? Bueno, viene un informe del médico y dice, pasa esto. La obra social sabe que si esto va a juicio, va a perder. Esto es un criterio objetivo. Entonces, acá aparece también lo que se llama la mejor alternativa al acuerdo negociado, que es el MAN, que le decimos los mediadores, que es el saber qué pasa, o sea, ¿qué es lo que tengo yo de fortaleza fuera de esta mesa de negociación? ¿Cuál es este criterio objetivo que te digo? Yo sé que si voy a justicia, lo gano. Entonces, si voy a una mediación con este MAN bien plantado, es muy probable que si el mediador trabaja bien, esa persona se vaya con un acuerdo tal vez parcial, o que se aumente las opciones que pueden haber, que tal vez puede haber un montón. Puede ser que le internen en otro lado, que le hagan que le devuelvan un dinero por X tratamiento, no sé, puede haber un montón de opciones, pero se puede trabajar en mediación y esa persona no tiene que ir a juicio. Porque aparte hay otra cuestión, si uno va a juicio por cuestiones de salud, ya ha sucedido que está tan colapsado el sistema que la gente gana el amparo, pero su salud no lleva tiempo para que eso la favorezca. Entonces entramos en que el sistema de salud está colapsado y la justicia también. La mediación de salud puede llegar a ser una opción, pero bueno, recién ahora estamos comenzando el camino. Estamos conversando con Laura Salguero, mediadora. Hablaste recién de parámetros objetivos a la hora de, por ahí, facilitar llegar a un acuerdo. ¿Qué otras técnicas se utilizan para negociar o para llegar a ese famoso acuerdo? A ver, el mediador lo que tiene que hacer es preguntar.
tiene que ser una persona muy curiosa, no tiene que dar nada por sentado. Entonces, tiene que hacer lo que se llama preguntas, muchas preguntas. Obviamente que depende de la situación, va a ir utilizando distintos tipos de preguntas. Y esto que voy a decir aplica para cualquier persona. Cuando uno quiere resolver un conflicto con alguien, necesita escuchar más de lo que habla. Y esto parece algo obvio, pero la mayoría escuchamos para contestar. Y esto no debe ser así. Tenemos que escuchar para obtener información del otro y saber qué es lo que le pasa al otro y a partir de ahí intentar solucionarlo. ¿Por qué? Porque en cuestiones de negociación uno tiene que entender que hay que separar a la persona del problema. El problema no es la persona, el problema es el problema. Y este es el principio central de la negociación colaborativa. Entonces, una de las cosas que hace el mediador es darse cuenta cómo la persona trae el problema y dice, por ejemplo, en cuestiones de vecinos, no puede ser, siempre me deja la música todo lo que da, es un mal tipo, sabe que duermo a tal hora. Bueno, en realidad el problema no es que es un mal tipo, no es que es un mal vecino, el problema es el nivel de la música. Pensé que era el tema musical. El tema musical, tal vez. Pero digo, es el nivel. Entonces, trabajemos sobre eso, pero no sobre que es un mal tipo. Entonces, ahí lo que utiliza el mediador, o deberían utilizar todos los mediadores, es parafrasear a la otra parte. Y esto lo podemos hacer todos. Cuando un hijo te está peleando, bueno, vos lo que me querés decir es. Y ahí le sacás toda la parte negativa y traes solamente la información concreta del problema. Vos me querés decir que querés salir en tal horario. Bueno, no, que vos nunca me dejás, ¿sí? Y eso nos ayuda a todos. Si todos supiéramos utilizar estas herramientas, muchas veces ganaríamos más paz que conflicto. Exacto. Vos lo que no querés decir es que hay que escuchar más que hablar. Sí, totalmente. Gastón tiene una frase que dice, para eso tenemos solo una boca y dos oídos. Totalmente, sí, tal Pero cual. si los dos escuchan más de lo que hablan, es como que también, ¿no? Bueno, pero hay que la reflexión y el escuchar al otro realmente nos ayuda a entender qué hay detrás de esas posiciones tan rígidas. Porque cuando pasa el tiempo, yo tengo un problema, y el tiempo empieza a pasar, y siguen pasando más conflictos, se habla de lo que se llama la cristalización del conflicto. Imagínate como si fuera una piedra que cada vez está más pétrea, más dura, más rígida. Lo que había ahí inicialmente, a veces por fuera ni lo vemos. Pero esa persona, vos le vas haciendo preguntas que se llaman preguntas abiertas. Las preguntas abiertas generalmente empiezan con la palabra ¿cómo o qué? ¿Cómo podés relatarme que sucedieron las cosas desde? ¿Cómo te sentís hoy? Todo lo que es qué, cómo ayuda a que la persona hable. En cambio, una pregunta cerrada sirve, por ejemplo, para confirmar datos. ¿Tenés 32 años? Sí, no. Esas son las respuestas de la cerrada, sí o no. Una pregunta, por ejemplo, circular, puedo usar el mediador. Esas son preguntas circulares. Las preguntas circulares son las que invitan a entender al mediador qué es lo que esa persona piensa del otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo te pregunto a vos, te preguntaría, Gastón, ¿vos cómo crees que Julieta se sentiría si, sucede tal cosa después del horario de radio? No sé, por decirte. Y vos vas a decir, no, yo sé que Julieta, esa es tu percepción sobre Julieta. Y a mí me ayuda a identificar qué es lo que está pasando en tu cabeza con respecto a lo que piensa ella, ¿sí? Y tal vez nada que ver. Tal vez ella es otra idea que tenía. Yo digo, faltó comunicación. Yo después de la radio siempre me hago esas preguntas. ¿Qué como? ¿Qué cómo? Bueno, pero sí, pero digo, es importante tener en cuenta esas herramientas para todos los días, para todo el tiempo. Está buenísimo. Está buenísimo lo que estamos hablando con Laura Salguero, ella es mediadora. Hablaste recién de alternativa, se me vino a la cabeza que muchas veces, por ahí, a veces incentivado por los abogados, se busca la mediación para tener como alternativa un juicio que en realidad no se quiere hacer ese juicio. Pero abre la puertita, o sea, el abogado después le dice, mirá que esta etapa es obligatoria y que si no se llega a un arreglo queda habilitada la vía judicial. ¿Sucede eso, que a veces hay mediaciones y después no se llega al juicio? Sí, muchas veces puede suceder eso. Lo que pasa es que quien pide la mediación debería saber bien que uno de los principios también de la mediación, y que es una herramienta
importantísima. Creo que si me decís, ¿cuál es el principio más importante de la mediación? Aparte de la confidencialidad y la neutralidad, es la voluntariedad. Porque vos me decías, la mediación es obligatoria. La instancia de citación es obligatoria para cumplir con una etapa, ¿sí?, previa al juicio. Pero desde el momento en que vos te sentaste ahí, puedes decir, listo, ya me voy. O sea, la voluntariedad de negociar debe existir de principio a fin, para todas las partes. Muchas veces pasa que el abogado dice, mira que si esto vos no lo cerrás acá, yo no voy a seguir el juicio. ¿Por qué? Porque hay muchos abogados que a veces dicen, bueno, este juicio no lo voy a ganar. Entonces le hace ver eso al cliente. Y eso también es un criterio objetivo, ojo, porque le está mostrando que por fuera hasta acá llegamos. Entonces sí, muchas veces pasa, esto lo notamos los mediadores, pero yo creo que hay que pelear, yo digo, hay que pelearla hasta el final. Hay que seguir intentando que las partes se escuchen y abran la posibilidad de más opciones. Es decir, que, como decimos los mediadores, que la torta sea grande, ¿sí? Cuando tenemos una torta muy chiquita, las porciones que podemos dividir son pocas, pero cuanto más se agranda la torta y podemos encontrar más opciones para que las partes, como decimos los mediadores, se vayan ganando ambas. Porque la idea de la mediación colaborativa es el win-win. Es que en este acuerdo que van a llevar, todos salgan ganando. No haya uno que siente que pierde. Muchas veces pasa, las mediaciones de familia suelen durar muchas horas. Sí. Hay más veces, de una, más muchas de una, veces. sí. Sí. He tenido una de 3 horas ahí por Zoom. Sí. Aparte por Zoom. Muy desgastante. Es muy desgastante. Y a veces está bueno esto de cortar y fijar una nueva fecha, analizar, tomar aire, reevaluar la situación, repensarla e ir con otra idea, como con otra Eso es peligroso también, Y eso es lo que porque las dos aristas. Porque cuando mediamos en una mediación, siempre aparecen esos fantasmas, los terceros fantasmas que le decimos. Son, por ejemplo, el hombre progenitor que va a la mediación, pero tiene ahí detrás a la nueva pareja que cuando llegue a la casa, ¿sí?, va a opinar y por ahí se te cae el acuerdo. O aparecen otros herederos que opinan, o hijos, entonces negociamos con los que están ahí, pero detrás de eso hay un montón más. Exactamente. Así que sí, a veces esperar es contraproducente. Nos había llegado una de las consultas que era: con mis hermanos heredamos una casa, pero uno la ocupa y no nos deja usarla. ¿Sirve la mediación para arreglar ese conflicto? Que justo... Sí, o sea, no es obligatoria. Acá tenemos el tema del obligatorio o no obligatorio. La verdad es que entiendo que no es obligatoria para la ley, pero yo la recomiendo. ¿Qué puede suceder? Que no se presenten. Por eso es importante que si en ese caso de la mediación la va a querer solicitar, que el abogado que interviene se trate de poner de acuerdo con los otros herederos o con los otros abogados para que sea una mediación privada voluntaria entre las partes, para que todos asistan y que todos entiendan el beneficio en una sucesión como esa de complicada que mencionás, de poder obtener un acuerdo y no tener que ir a juicio con todos los costos y tiempos. Esos son criterios objetivos de lo que significaría hacer una causa judicial de ese estilo. Sos mediadora de cuestiones de familia. ¿Cuáles son los principales conflictos en materia de familia que se someten a una mediación? Bueno, yo antes le había dicho a Julieta, yo tengo la capacitación, yo soy mediadora patrimonial, tengo capacitación en negociación familiar, todavía no tengo matrícula de mediadora familiar, pero sí me dedico al derecho de familia en exclusividad y tengo mediaciones familiares constantemente, así que... Bueno, vamos ahí, vamos a meternos de lleno en el conflicto. ¿Qué se hace en aquellos conflictos familiares por ahí entre hermanos, donde hay plata de por medio, hay propiedades, y lo que subyace de fondo es, pero quien se ocupaba de papá era yo? Ay, sí, bueno, acá tenemos que hablar, aunque parezca mentira, los mediadores de familia trabajamos lo que llaman los mandatos, ¿sí? Eso lo estudiamos en las capacitaciones, esos mandatos horribles. Seguramente detrás de eso que vos decís, que es algo que es un conflicto totalmente cristalizado, haya del otro lado una historia totalmente distinta. Haya un hijo que sintió que siempre lo desplazaban o sentía que no era elegido y que el elegido era el que cuidaba de papá. Y el que cuidaba de papá es el que siente que siempre fue sometido, pero el otro era el que le pagaban. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Sí, el mediador familiar tiene que estar capacitado para poder hacer preguntas de manera individual, privada o en conjunto, porque ojo que las reuniones en conjunto en esos temas
y es un poco violento porque hay que exponerse ante el otro hermano y ser vulnerable a responder. Entonces hay que buscar las instancias privadas para poder ir encontrando, ¿no?, las respuestas a eso que vos decís. Lo dice de una manera, pero en realidad la mirada del otro es tal vez completamente distinta. Entonces hay que trabajar mucho las emociones y sin duda eso es una posición, ¿no? Detrás de eso hay otras cuestiones. Él lo que le debe interesar son reconocimiento, por ejemplo. Que alguien le reconozca que se hizo cargo de papá. Porque el resto lo que seguro le dice es, vos siempre quisiste, lo hiciste porque te dio la gana, nadie te lo pidió. Y en realidad lo que está buscando es que alguien le dice, te agradezco que lo hayas hecho. Y con eso muchas veces se resuelve toda la sucesión. Qué importante, ¿no? Es entender un poco eso, la parte de los sentimientos, de las emociones, ir en el fondo de la cuestión. Y bueno, más en familia. Sí, claro, totalmente. o sea, uno el mediador tiene un poco ese rol también, aparte de abogado y toda la parte técnica y objetiva que explicabas, la parte más emocional y de contención. Sí, tenés que abrir muy grande los ojos, estar viendo. Ahora con la virtualidad, por ahí algunas cuestiones se pierden, porque todo lo gestual, que es comunicación también, cuando nos movemos, eso también es parte de comunicar. Entonces sí, tenés que estar atento a cada situación que se da, sobre todo porque lo que tiene que cuidar el mediador es la escalada del conflicto, es que de golpe se desarme todo lo que uno venía haciendo, alguien pega un manotazo en la mesa y realmente no se puede hablar más. No. ¿Y la creatividad también es importante? ¿O? Sí, hay que ser creativo, a veces hay que dar pausas, porque hay algo que a mí me gusta usar mucho como abogada y mediadora, que es el silencio como herramienta. No sé si alguna vez lo intentaron, pero cuando estás en un conflicto que no salís de ahí, de golpe haces un silencio y te quedás pensando, ¿no? Pero un silencio nutrido, ¿viste ese silencio que incomoda y que lo obligás al otro a decir algo? Cuando haces un silencio, ese silencio que acá en la radio no se puede hacer. Yo pensé que lo íbamos a probar. No lo probamos, acá no se puede. Pero realmente pruébenlo. Cuando hay un conflicto entre dos que están discutiendo mucho, mirarse o hacer un silencio que incomode, el otro va a decir algo. Y en mediación a veces funciona. Ok. Solo para marcar un contrapunto. Sí. El grito como desahogo, ¿a veces no es necesario o inevitable? En mediación yo no lo permito. No lo permito. La violencia no se negocia de ninguna manera. Gritar es violento. Tal vez hay algún mediador que lo permite. Tal vez hay algún mediador que puede levantar el tono de voz. Yo creo que no es necesario. Creo que uno tiene otras herramientas. Creo que uno puede suspender la audiencia. O llamar a privada, tomarse unos minutos. Jamás golpearía una mesa, jamás gritaría demasiado. O sea, uno lo puede hacer, no sé, en su casa, llorando, lo que fuera, si tiene ganas de deshogarse. En una mesa de negociación, el mediador tiene que no sé, tomar, es el director del proceso en ese caso. No puede ponerse a gritar. Estamos buscando que sea un método de resolución pacífica de conflictos. Elevar la voz no puede suceder nunca. Y uno tiene que llamar a las partes, en el momento en que se te sientan a mediar, cuando uno hace lo que se llama ese introductorio inicial, lo primero que hay que hacer es decirle que no se pueden faltar el respeto, que no pueden levantar el tono de voz y que si tienen algo para decir lo van a escribir y no van a interrumpir a nadie. Al menos yo hago eso. Entonces, si vos faltas el respeto a la otra parte, decís, esta porque es una... automáticamente yo lo cancelo. Amarilla. Y hay otra cosa, dentro de la voluntariedad, como directora del proceso, yo cierro la mediación y te lo advierto una o te lo advierto dos. Si para vos es tan importante, tenés que cumplir con las reglas. Y dentro de las reglas estar la buena fe y el comportamiento ético con el otro. Y tanto para los que son partes como para los letrados. Esto va para todos. Clarísimo. Estuvimos conversando con Laura Salguero, ella es abogada de familias, mediadora prejudicial. La encuentran en Instagram como @tuabogadafamiliar. Muchas gracias, Laura, por venir a Derechos Fondos. Gracias. Muchas gracias, chicos. Muy lindo todo. Les agradezco mucho la invitación. Por favor, al contrario, un placer. Y quédense que ahora tenemos otro invitado para seguir disfrutando de más Derecho a Fondo.
Continuamos en Derecho a Fondo. Tenemos sentado en los estudios de Radio UBA a Iván Lupinacci. Él es abogado, especialista en Derecho del Trabajo, es profesor adjunto interino de la Facultad de Derecho de la UBA y es especialista de Inteligencia Artificial por la Universidad de Salamanca, España. Iván, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte acá. Vamos a hablar de un tema que a mí por lo menos me sorprendió. Quiero ver, ¿de qué se trata la discriminación 4.0? Bueno, es un tema un poco... O sea, la voy a tratar de bajar al llano, partiendo de una definición que la voy a trasladar yo. Entonces, si hablamos de discriminación 4.0, en realidad lo técnico se va a hablar del sesgo algorítmico. Que vendría a ser cuando, vamos a decir, no funciona correctamente algo que fue programado. La definición de... La definición de lo que se entiende en sí por lo que es un algoritmo, vamos a decir que es una suerte de máquina, por decirlo de una manera, pero con una particularidad que puede estar programada, ya sea algorítmicamente o no, y a raíz de eso llega a conclusiones lógicas de datos aportados por una persona que le vamos a llamar programador o programadora, ¿sí? Esas conclusiones a las que puede arribar, como ya dije, como son datos aportados, pueden a veces no tener una vericidad con la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si los datos son incompletos, si los datos son incorrectos, o si la implementación, por alguna cuestión, hasta les puedo decir de negligencia de la persona que... o ni siquiera negligencia, inexperiencia, puede ser una persona que esté aprendiendo, hizo un programa y no termina generando el resultado buscado, puede lograr alguna cuestión que no sea el deber ser para lo que fue hecho. Entonces, a los fines de poder bajarlo a la práctica y que sea algo coloquial, se me ocurrió que la manera más fácil de llamarlo era discriminación 4.0. Pero, más allá de eso, técnicamente se lo conoce como sesgo algorítmico. Sería la forma en la cual el algoritmo, de cual de la definición partimos, es una rama de las ciencias computacionales, todo lo que tiene como definición, hay varias, pero traté de ser lo más conciso en ese sentido. Lo que traté es de buscar términos claros para bajarlo al llano, a la gente en general que puede no saber de ciencias duras, no tienen por qué entender de eso. Bien, ¿y cuáles serían, por ejemplo, estos riesgos concretos? Vamos a un caso. Hay un montón, pero el caso que más se me ocurre a mí, que podría llegar a despertarme la inquietud de por qué este tema y podría haber buscado otro. Yo en su momento tuve una vinculación con recursos humanos, es decir, trabajaba de eso. Y me pasaba que el filtro era el recursos humanos, es decir, la persona que llevaba a cabo el proceso de selección, tenía que ver las currículas, tenía que hacer varias cosas. Lo cierto es que con el tiempo se buscó automatizar esto, porque tal vez lo que en la definición no digo es que la automatización de esos datos objetivos es asimilar al conocimiento, o mejor dicho, la forma de razonamiento de una mente humana. Es decir, que mediante la implementación de un algoritmo, este pueda derivar en resultados objetivos de datos aportados, asimilando al razonamiento humano. Esa es la lógica. O sea, usar el algoritmo como para reclutar, puede ser empleados. O sea, evaluar el CV sería. Por ejemplo. Ahora, yo en lo que veía tal vez una cuestión de sesgo, es muchas veces pasa que en los procesos de selección hay filtros. Y todo el mundo lo sabe y lo hemos... Tal vez lo hablamos extraoficialmente, decimos, ¿cómo te fue en la entrevista? Y la verdad no me volvieron a llamar. ¿Pero qué pasó? No, bueno, no sé, tal vez no di con el perfil. Ese era el famoso dicho en algún momento, no di con el perfil y por eso no me llamaron, o el famoso, nos vamos a estar contactando. Bien, por decirlo de una manera. Vamos a explicarle a la audiencia, Iván, primero qué son los algoritmos. Bien, yo lo que daba por definición en algún momento, de lo poco que veníamos mencionando, es que en realidad más que hablar del algoritmo, podemos hablar de la inteligencia artificial y hablar que es una rama de las ciencias computacionales y que a raíz de esto hay ciertas ramas de la IA que se denominan algoritmos. Estos algoritmos, por decirlo de una forma, son programas hechos por una persona que arrojan resultados objetivos a raíz de datos que le aporta el programador o la programadora.
Lo que intenta hacer el algoritmo, por así decirlo, es una máquina que intenta razonar o asimilar al razonamiento humano en cuanto al pensamiento y la toma de decisiones. Lo que pasa que lo objetivo son los datos aportados. Entonces, si los datos son malos, inconclusos, incorrectos, o hay una suerte de impericia al momento de su realización, puede llegar a resultados que no sean los buscados. Como decíamos, por ejemplo, en el caso de un currículum, si Por ejemplo, una persona arma su currículum y no pone los datos que tenía, la forma en la cual lo tenía que haber puesto para el algoritmo en sí o no para la inteligencia. pensémoslo de esta forma. Yo creo que recién te lo mencionaba. Sí. Si vamos a una búsqueda de trabajo, pasamos 2 entrevistas y no nos vuelven a llamar, decimos, bueno, no pude dar con el perfil, algo pasó. No, alguna expectativa de la empresa no la cumplí, por eso no decidieron en el proceso de selección. Pero en el caso del algoritmo, como ya viene preestablecido alguna cosa, porque como digo, hay datos que ya analiza y resuelve en cuanto a ello. Supongamos, si el algoritmo tiene intrínsecamente la posibilidad de definir qué currícula pasa dependiendo la edad, no lo vamos a saber. Pero a ver, para los que somos más duros con la informática. Sí. Tenemos la IA, que es un programa, lo que Sí. pasa que es recontra mega inteligente Sí. y resuelve muchas veces más rápido de lo que podría resolver el humano más capaz del mundo. Sí. Esos algoritmos es una programación, es un código Sí. de programación. Esos códigos de programación tienen algún criterio que dice esto sí, esto no. ¿Vos a eso te referís cuando hablas de objetividad? En principio sí, pero lo que tal vez al punto al que yo quería llegar, sí, te aclaro, sí tenés razón, pero hay una particularidad. Tengamos en cuenta que así como nosotras y nosotros no somos expertos en ciencias duras, y esto tal vez nos pueda resultar un poco ajeno, es lo mismo a la inversa. Eso quiere decir que cuando una programadora o un programador está haciendo un programa, puede no tener la conciencia tan clara en cómo puede resultar la implementación del programa en la práctica. Tal vez le dicen, bueno, quiero sustituir cierta parte de recursos humanos por un algoritmo para agilizar el proceso de ver currículas. La verdad me llegan demasiadas y necesito filtrar los mejores perfiles o los que más se adecúen a la búsqueda. Si dentro de ello el programador dice, bueno, necesito que el algoritmo filtre, no sé, en cuestiones etarias, porque dice, bueno, me sirve que sea la persona con sin experiencia, porque si lo pidieron así, no lo vamos a saber. Ahora, mi pregunta es, ¿lo sabe el programador o la programadora al principio o lo sabe cuando hay un problema? Esto pasó en varios casos. Hay un caso muy conocido que es el caso Amazon, pero lo cierto es que, ahora después en breve lo comento un poco, lo cierto es que a priori, sin haber probado el programa de manera correcta, no sabemos si se puede apartar del deber ser para el que fue hecho. Eso es a lo que yo quiero apuntar. Por eso el tema de la discriminación 4.0 o los sesgos algorítmicos. En realidad es un mal funcionamiento del algoritmo. Llega a un resultado que no fue el buscado. Ok. No es que el algoritmo está hecho para discriminar, sino que discriminó por una cuestión de impericia o negligencia. Es decir, la aplicación de ese algoritmo no se sabía dónde iba a terminar y llevó a un resultado disvalioso. A punto sí de generar un detrimento en un grupo. Por ejemplo, en el caso de Amazon fue un colectivo de mujeres. Solo contrataba a hombres porque entendía que era más barato. Fue una impericia. ¿Y la responsabilidad? Bueno, ahí hay un tema. En el caso de Amazon nunca se supo cuánto Amazon tuvo que abonar. Fue una mediación privada en Estados Unidos. El colectivo de mujeres se vio afectado. Fue un circuito que se daba en una universidad. Es como un caso muy de laboratorio. Pero Amazon después de eso tuvo que dejar de implementar ese tipo de algoritmos para esas búsquedas abiertas. Y después de casi 10 años o 7 años, recién lo volvieron a hablar. ¿Y se sabe cuál era el elemento del algoritmo que hacía que siempre se elijan hombres por sobre mujeres? Si bien no se sabe específicamente, porque la realidad es que esto fue privado, la gran mayoría de las notas que han salido al respecto, se entiende que fue por un tema de precio. En comparación muy sencilla, si el algoritmo tiene la base de datos de las personas que han estado vinculadas en ese segmento de capacitaciones en la facultad, y dice, en comparación con las licencias o con cualquier cosa que pueda tener, por ejemplo, un embarazo, dice, el hombre no la va a tener, por ende contrato solo hombres, es más barato. Ahora, vos me preguntás a mí, ¿es correcto? No, es incorrecto, y no creo que el programador o la programadora que lo hizo lo haya buscado así. Estaba pensando, Juli, por ejemplo, este algoritmo, cuando estabas contando el caso, se podría usar para decidir en aquellas empresas que hay que reducir personal a quién despedir. Por ahí, y uno dice, bueno, no quiero cargar con elegir yo quién va a ser el que se va a quedar sin laburo, se lo dejo a la IA. Vos decís que eso es peligroso. Yo lo que digo es,
creo que sos muy generoso en cuanto a lo que puede pensar un patrón, ¿no? Porque fue muy inocente pensar que voy a dejar que la IA lo decida. Yo te pregunto algo distinto, Gastón. ¿Qué pasa si vos le decís a Juli, que es programadora, quiero que eches a todas las personas que tienen más de 20 años? Hace que la evaluación de desempeño le haga un algoritmo y arroje a todos estos evaluaciones de desempeño defectuosas. Lo hacemos por un camino y por ese camino lo desvinculás con causa. 20, 30 personas, 50. ¿Por qué no? Si no hay legislación al respecto. Más que un código de ética que supone que Juli lo tiene que seguir, pero no tenés nada al respecto. Mi concepto va tirando más a este lado. ¿Y después hay forma de probarlo judicialmente? Ese es un problema. Porque me acuerdo en algún momento cuando en Salamanca hablábamos de este tema, hablábamos de la ciberseguridad y varias cosas, también se habló del tema del patentamiento. Lo cierto que cuando hice ese curso, los algoritmos eran la gran mayoría codificados. Eso quiere decir que se podía ver el código, se puede tener una noción, más allá que no lo quieran exhibir, pero se puede. Hoy en día hay algoritmos que son más volátiles. Tal vez se generan para una cosa en concreto y su codificación es muy esporádica. Se termina tal vez con la misma realización del programa. Entonces, ¿dónde veo el problema? Que si la IA va evolucionando a tal punto que ya ni siquiera podés ver un código porque es volátil, o mejor dicho, podés verlo pero tenés que hacer, como dice Juli, una medida interesante. Si yo fuera empresario y cometí un error de esas características, prefiero quedar renuente de la prueba. ¿Por qué voy a andar exhibiendo un código que yo sé que es defectuoso? Yo lo llamo política del pay to live a eso. Es pagar para salir. La gran mayoría de los procesos por discriminación en el foro del trabajo se concilian en cámara. ¿Por qué no hacerlo igual en estos términos? Vos trabajás en la justicia laboral. Sí. ¿Y cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudar a tener un mejor servicio de justicia? Eso creo que es un tema interesante ya hay algo que creo que la FACA y otros colegios de abogados, más que colegios, federación, están haciendo test de una suerte de bot que vendría a ser como una mesa de entradas virtual. Quiero creer que eso va a facilitar lo que es el ejercicio de la profesión, evitando tal vez el hecho de que se tengan que trasladar a los tribunales o que consultas que son sencillas se puedan agotar sin un llamado o un mail, que a veces se demora en la respuesta o que se necesita inmediatez. Me parece a mí que también hay una cierta cuestión de infraestructura que es necesaria para adentro, no solo para afuera. Es decir, que ustedes porque ejercen la profesión, tengan respuesta me parece espectacular, pero también me parece que tendríamos que tener un sistema propio que facilite la implementación de esto para también darles un servicio de justicia más ágil. Todavía eso está en veremos, hay vamos a decir, como si fuera una comisión creada. No tengo mucha información de qué es lo que está o en qué estado está la cosa. ¿Y ya hay directrices éticas en algún punto, al menos en Europa, como para poder guiar? Sí, están las directrices éticas de implementación de una guía fiable. Lo cierto que han habido como réplicas similares en otros lados también. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta en eso. Lo más importante es que, por lo menos son las que yo siempre recomiendo, porque parten de una definición para lo que es la sociedad. Yo creo que las leyes tienen que ser claras. Entonces, ¿qué es más claro que poder explicarle a una persona que tal vez no es de ese palo? Decirle, estamos hablando de esto. Y por otro lado, dejar en claro que no puede ir en contra de la ética, porque esto que estamos hablando puede haber sido porque la otra persona pensó que no pasaba nada si había un error, que en el peor de los casos se podía moldear. Y lo más importante de todo, las directrices no lo dice específicamente, pero la gran mayoría de los países lo ha tomado así, incluso la OIT en el último proceso de convenio, que es el de empleo de plataforma, establece de alguna manera un poco sutil que necesita ser supervisado todo esto por mano humana. Y yo creo que ahí es donde está el truco. Porque cuando hay un apartamiento de algo, está el humano que en contraposición dice, esto no fue para lo que fue hecho, lo tengo que acomodar. Nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, pues es un tema tan interesante. Iván, cortito, en honor a la brevedad, ¿qué hay que tener cuidado entonces respecto de la inteligencia artificial? A grandes rasgos, creo que lo más importante es partir de una definición clara que pueda bajar al llano de lo que estamos hablando, porque así como me dijeron que es un algoritmo, también puede haber gente que diga que es una guía. Entonces, no son exactamente lo mismo, el algoritmo es una parte de la guía. Y en cuanto a otras cosas a tener en cuenta,
que no puede ir en contra de la ética, de los derechos humanos, que tiene que tener, o sea, si bien es una herramienta que tenemos que implementar para mejorar cosas o para agilizarlas, no tiene que generar un detrimento al humano per se, tiene que ser algo para que lo podamos llevar a cabo bien. ¿Hay una herramienta puntual que el trabajador pueda tener para protegerse? ¿En qué sentido? Por lo que decíamos antes, el tema de la idea de algún empleador que pueda generar mediante alguna inteligencia artificial algo. No. Lo veo muy complicado. Muy complicado. Es más, al punto tal que es tan complicado como partir de un despido discriminatorio común y corriente. Que es más, la redacción del 245 bis carece de suerte en cuanto a la reversión nuevamente de la carga probatoria. En este caso va a ser complicado. Sí. Interesantísimo. Iván Lupichani, él tiene escrito un artículo sobre esto, así que cualquier cosa pueden leerlo. ¿Dónde está publicado? En Thomson Reuters. Perfecto, entran ahí y lo pueden leer. Gracias por venir a Derecho a Fondo. Gracias a ustedes por invitarme. Nos quedamos sin tiempo. Recuerden, como siempre, seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @derechoafondoRUA. Estamos en TikTok y en X como Derecho a Fondo. Y si se perdieron el programa, nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Gastón Esmulevici. El mío, Julieta Tobal. Nos reencontramos la semana que viene para seguir disfrutando de más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.